Estás escuchando el podcast de Nutrición Consciente, un espacio donde divulgamos con rigor sobre alimentación saludable y sobre el resto de aspectos que nutren cuerpo, mente y emociones. Yo soy Laura Ribes, periodista especializada en alimentación y health coach, y en este podcast entrevistaré a los mejores profesionales del país en el ámbito de la nutrición para que nos guíen en el viaje hacia el bienestar. ¿Te vienes? Bienvenidas y bienvenidos al último capítulo de la primera temporada del podcast de Nutrición Consciente. He querido poner el punto y final a este viaje sonoro tocando un tema tan duro como necesario. Hoy hablamos sobre la dieta del paciente oncológico. Internet está repleto de dietas y alimentos milagro que generan falsas expectativas a los pacientes y les hacen pensar que una alimentación concreta les curará el cáncer. Hoy vamos a ver que desgraciadamente ningún alimento vence esta enfermedad. Lo hacen los tratamientos oncológicos. Ahora bien, una nutrición equilibrada sí que puede contribuir a prevenir la aparición del cáncer y a estar más fuertes para encarar la enfermedad y los tratamientos. De hecho, el 20% de los pacientes de cáncer que mueren lo hacen por desnutrición, no por la enfermedad en sí. Esta cifra demuestra cómo de importante es seguir una alimentación lo más nutritiva posible. Para aclarar qué es cierto y qué no del mare magnum de información que se encuentra en las redes, me acompañan Luis Cabañas, dietista nutricionista experto en nutrición oncológica y hematológica, máster en nutrición personalizada y comunitaria y doctor por la Universidad de Valencia, además de investigador y divulgador. También tengo aquí en el estudio a Ana Tresserra, profesora e investigadora de la Universidad de Barcelona en nutrición y bromatología e impulsora del proyecto ¿Qué y cómo comer durante el cáncer?, una página web de divulgación sobre alimentación oncológica que puso en marcha junto a diversas instituciones de referencia en nutrición, investigación y oncología después de haber pasado un cáncer a los 32 años. Bienvenidos, Ana y Luis, al podcast de Nutrición Consciente. Gracias. Hola, buenos días, gracias. Luis, empiezo por ti. Me gustaría desterrar contigo el principal mito en torno a la alimentación y el cáncer, y es que me digas si comer de una determinada manera cura el cáncer. Pues no, pero ojalá fuera tan fácil, porque resumiríamos muchas de las circunstancias en las que nos encontramos. Con la evidencia actual que tenemos, de la que disponemos, podemos afirmar que comer de una determinada manera no cura el cáncer. Ahora bien, sí que sabemos que podemos mejorar el estado nutricional, es decir, podemos evitar una desnutrición, podemos acompañar al paciente en el caso de que tenga un exceso de masa grasa para mejorar su estado nutricional. Así que, en resumen, no cura, pero sí que puede complementar el proceso. Nos prepara para, en caso de que pase cualquier cosa, por utilizar una analogía con la alimentación, poner toda la carne en el asador. Entonces, ahora que hemos visto que realmente sí que la alimentación nos ayuda a estar más fuertes, pero no nos cura el cáncer, ¿cómo recomiendas que sea en términos generales la alimentación del paciente oncológico? Pues una pregunta muy general. Básicamente, el resumen sería formada por materias primas. Al final, como cualquier otra alimentación. Ahora bien, un pequeño matiz. Quizá esta alimentación en el paciente oncológico lo que necesita es que hagamos algunos esfuerzos por o bien comer alimentos proteicos de manera más generalizada o bien evitar otros alimentos como puede ser, por ejemplo, el alcohol, aunque luego entraremos en estas cosas. Si te parece, Laura, una pequeña auditoría para que si nos está escuchando un paciente pueda de alguna manera preguntarse si está comiendo más o menos bien. Pregunta 1. ¿Ha incluido alimentos proteicos en todas sus comidas? Proteicos como legumbres, derivados, carne, pescado, huevo. O pregunta 2. ¿Ha comido frutas, verduras en todas las comidas? Pregunta 3. ¿Qué tal los frutos secos? ¿Toma lácteos fermentados, bebidas vegetales? Si a todo esto una persona dice que sí, aunque tendemos a veces a sobreestimar e infraestimar lo que comemos, probablemente sea un buen punto de comienzo. Entonces, si no he entendido mal, ¿habría que incluir proteínas en todas las comidas, también en el desayuno? Sí, muy probablemente, pero ojo, no incluir proteínas de suero lácteo, es decir, no exógenas. Quizá podemos desayunar un huevo sin ningún tipo de problema, o desayunar un yogur sin ningún tipo de problema, o unos frutos secos. Lo importante es que sean materias primas, que sean alimentos mínimamente procesados o que al final sean de calidad. Lo que se conoce ahora, ¿no?, como comida real. Sí, podríamos llamarlo comida real o podríamos llamarlo materias primas, que es como se les ha conocido siempre. Lo que pasa es que sí, parece que sí le ponemos este apellido de real. Es el término moderno, ¿no?, ahora. Totalmente. Y si lo decimos en inglés ya, vamos, tiene que curar. Y, Luis, ¿qué papel juegan las grasas saludables en la alimentación del paciente oncológico?
Pues precisamente ese apellido, igual que cualquier otro alimento. Mientras sean saludables, es muy posible que vayan a ser beneficiosas. ¿Quiere decir esto que podemos beber a chorro aceite de oliva virgen extra o simplemente virgen? Probablemente no, pero juegan un papel fundamental y mucho más importante del que pensábamos. Venimos de unos años 60, 70, 80, donde decíamos que las grasas eran todas malas. Pues resulta que no, que ni todas eran malas, ni hay que evitarlas a toda costa para evitar ciertos procesos. Y de hecho, en algunas ocasiones incluso pueden ser beneficiosas. El mejor ejemplo quizás sean las grasas de los lácteos o del yogur, cualquier lácteo, ¿no? Como era grasa saturada decíamos, no, es malísima, es grasa y además saturada. Pues resulta que no solo es que no es mala, sino que podría ser más recomendable tomar un yogur entero con yogur desnatado en la grandísima mayoría de procesos, ya no solo oncológicos, sino en general. Entonces, bueno, hay que repensarse mucho algunas aseveraciones. ¿Es buena la proteína? Pues no, lo importante es que sea de calidad. ¿Es buena la grasa? Pues no, lo importante es que sea de calidad. ¿Es bueno comer cualquier cosa? No, lo importante es que sean materias primas de calidad. Aparte de los lácteos, ¿qué otras buenas fuentes de grasas encontramos? Frutos secos, aceites de oliva virgen o virgen extra. Técnicamente el virgen extra es mejor, pero los beneficios a nivel nutricional no son tan altos como la gente suele pensar, que si no es extra parece que está todo mal. Y el aguacate, por ejemplo, que también está muy, muy de moda. Las olivas, obviamente, por extensión. Es decir, frutos secos, frutos húmedos, el pescado azul pueden ser buenas fuentes de materia grasa. Ahora nos has contado cuáles son los alimentos que hay que incluir en la dieta, pero ¿cuáles deberíamos eliminar o reducir? Vale, pues aquí viene cuando la gente me suele echar un poco encima, ¿no? Porque se plantea siempre, ¿por qué es malo? No, a ver, no solo quizás sea malo por el proceso oncológico, sino sea malo principalmente porque no aporta ningún beneficio a nivel dietoterapéutico, a nivel terapéutico o implica ciertos perjuicios a nivel de sintomatología. Pongo un ejemplo de sobra conocido. Las carnes rojas procesadas, como por ejemplo el jamón york, el chopez, los embutidos en general, no son beneficiosos. Pero no solo es que no sean beneficiosos, porque hemos encontrado una cierta relación en su consumo y la probabilidad de que aparezca un proceso tumoral, sino porque además son preirritantes de la mucosa gástrica. Es decir, en un enfermo oncológico que sufre una serie de tratamientos donde las mucosas se ven bastante perjudicadas, intentar comer esto por comer algo no parece buena idea. Podría ser mucha mejor idea que se comieran unos frutos secos o incluso que se comiera una tortilla francesa. Entonces, además de estos, y me voy a meter con una cosa donde la gente también suele quedarse un poco incómoda, el alcohol. Muy importante evitar el alcohol en cualquier tipo de población, no solo en la población que ya sufre una patología, sino en la población general. La mejor cantidad de alcohol es ninguna, y esto lo decimos demasiado poco. Entonces, son como los dos grupos de alimentos más que la gente más conflictivos, pero también, obviamente, la bollería. La bollería, los alimentos que ahora también se conocen como ultraprocesados, dentro de que es una definición con la que estemos muy de acuerdo en general, porque cada uno dice que ultraprocesado es una cosa. Entonces, lo importante es, vamos a evitar alimentos ricos en sal, ricos en azúcar, alimentos que no aportan, es decir, que su densidad nutricional es nula. Cuanto menos denso sea un alimento, casi que peor. Durante el proceso oncológico, ¿hay algún tipo de cocción que debamos priorizar o que debamos eliminar? Sé que la barbacoa genera un poco de controversia. ¿Qué opinas? Pues voy a simplificar mucho. Las que más nos gusten. Ahora bien, vamos a depender un poco de un poco el criterio lógico, ¿no? Obviamente a todas nos gustan mucho los fritos porque están muy ricos, pero quizá ahora no toca por lo que puede implicar a nivel gástrico. Salteados, vapor, horno, papillote, un revuelto de verdura. Son cocciones bastante agradables, son cocciones bastante simples y cocciones que además mantienen muy bien los sabores originales de los alimentos. Una crema que nos guste, pero ojo, una crema puede hacerse desde un salteado, es decir, salteamos verdura para que coja un poco de textura, un poco de saborcillo y luego lo picamos. No tenemos por qué tirar del hervido o tirar de una crema básica donde hemos cocido las verduras y ya está. Se puede decorar bastante y ojo, siempre podemos tirar de especias. Especias, sal, obviamente sal de la que podemos echarle al alimento, podemos utilizarla, aunque habría que evaluar porque hay gente que se pone cucharadas y esto, ojo gente, tenemos que tener un poco de cuidado. Y con respecto a la barbacoa, aquí voy a simplificar también mucho, depende de la cantidad que a veces que hagamos una barbacoa. En general, cuando tengamos un tratamiento activo va a ser mala idea, por lo que comentaba antes. A la barbacoa no solemos hacer una pechuga de pollo, solemos hacer otras cosas. Eso puede provocar que la irritación de la mucosa se agrave. Entonces,
como todo, va a depender casi de la cantidad. El problema que tenemos con la alimentación en muchas ocasiones, lo que conocemos como epidemiología nutricional, es decir, evaluar cómo un cambio en la alimentación o un cambio en la nutrición puede provocar un problema, es que debemos analizar la magnitud y la exposición. Es decir, si estamos muy expuestos a algo cuya magnitud es muy alta, puede ser un problema. Pongo un ejemplo. Si conducimos a 200 km por hora una vez en la vida, puede pasar que aunque la magnitud sea, me pueden multar, al haber tan poca exposición, no me multen. Pero si voy a 200 km por hora todos los días de mi vida, la magnitud es muy alta, pero la exposición también. Por tanto, que ocurra ese problema, es decir, que me multen, es mucho más probable. Con la alimentación pasa un poco lo mismo. Luis, últimamente se está hablando mucho de la dieta cetogénica durante el cáncer, que es un patrón nutricional que propone sustituir carbohidratos por una proporción de grasas sanas y proteínas. Y en Internet he leído, y cito textualmente, el objetivo de la dieta cetogénica como terapia anticáncer es alimentar a las células sanas y debilitar o matar de hambre a las enfermas. ¿Qué evidencia científica respalda esta afirmación? Bueno, pues esta afirmación es simplista y metabólicamente un poco inexacta. Es cierto que actualmente tenemos algo de evidencia en torno a la dieta cetogénica y pautarla en algunas terapias concretas, por ejemplo en la epilepsia. ¿Qué ocurre con la oncología, con la hematología? Que hay revisiones de evidencia crítica, o sea, evaluaciones críticas de evidencia preclínica. Hay una revisión, de hecho, en 2019 de este tema, que lo que nos viene a explicar es que esta relación podría ser tumor dependiente. Es decir, parece ser que hay unas patologías donde sí podríamos encontrar cierta efectividad y ciertas patologías donde no podríamos encontrar ningún tipo de efectividad. Concretamente, en neuroblastoma y glioblastoma podría haber cierta, digamos, evidencia, pero en cualquier caso, analizando de nuevo esta evaluación crítica de evidencia preclínica, en realidad lo que concluye es que es un tipo de dieta que es segura, que podría tener buena tolerancia y que podría conseguir mejor composición corporal y un incremento de la calidad de vida. Ahora bien, hace trampa. Esto lo consigue cualquier pauta controlada por un profesional y que se adapte a la situación personal de cualquier persona. Claro, es que se trata mucho de eso, ¿no? De personalizar la nutrición al caso personal. Si me permitís un ejemplo, parece ser que es más sano comer piedras que comer como estamos comiendo en Occidente. Ya. Por una razón muy sencilla. Al final, comer piedras va a tener un efecto neutro y, sin embargo, comer como estamos comiendo en Occidente va a tener un efecto muy negativo. Por tanto, ¿quiere decir esto que recomendásemos comer piedras? No. Quiere decir que dejemos de comer pan. Entonces, cualquier pauta adaptada, cualquier pauta que se basa en materias primas, de nuevo, ya va a encontrar todo esto, va a ser una dieta obviamente segura porque se va a basar en alimentos adaptados a una persona concreta, va a tener buena tolerancia, ese es el trabajo de la dietista nutricionista y puede conseguir una mejor composición corporal y un incremento de la calidad de vida. Entonces, no hace falta restringir hidratos de carbono por norma. Ahora bien, sí que parece ser que en algunas patologías o en algunas personas puede tener cierta evidencia, igual que otros tipos de dieta, otro tipo de digamos, pauta horaria o de alimentación concreta. Pero no tenemos por qué priorizar un macronutriente sobre otro por norma en todas las patologías oncológicas. Con lo cual, siempre a buscar la ayuda de un profesional que nos guíe en este proceso. Entiendo que lo mismo que con la dieta cetogénica pasa con el ayuno, ¿no? Que no está indicado en todos los casos. No está indicado en todos los casos. De nuevo hay evidencia clínica y preclínica que nos podría indicar que en algunos tipos de cáncer, por ejemplo, en los tumores de mama, estadio 2, 3B, en un tipo concreto de tratamiento oncológico, de quimioterapéutico, sí podríamos encontrar un beneficio posterior que implicaría simplemente menos fatiga, que bueno, a nivel de calidad de vida esto es importante. Pero de nuevo lo mismo, no está demostrado o no está evidenciado o no está analizado en todas las patologías. ¿Quiere decir esto que puede ser beneficioso? Podría ser, pero necesitamos más evidencia y sobre todo probarlo, a ver qué pasa. De todos modos, un detalle sobre esto, el ayuno intermitente no aumenta, que la persona pueda atender más a una desnutrición, por la sencilla razón de que el ayuno intermitente se basa en comer lo mismo en menos horas. De nuevo, y esto el Colegio Oficial de Dietistas Nutricionistas de la Comunidad Valenciana se ha posicionado muy radicalmente sobre este tema, cualquier pauta siempre tiene que estar vigilada y tiene que estar controlada. Porque ya se llame ayuno, ya se llame ceto, ya se llame vegetariana, ya se llame mediterránea, podemos hacer un ayuno, una dieta cetogénica, lo que sea, de mierda, si no la basamos en alimentos que sean materias primas de una manera concreta y adaptada. Entonces, si esto lo trasladamos a lo que la persona necesita comer y simplemente hacemos una reducción de horas, a priori no aumenta el riesgo de desarrollar desnutrición.
Claro. Entonces, siempre que quede claro que nos referimos a un ayuno intermitente, no un ayuno prolongado. Completamente. Luis, contigo hemos repasado qué es lo que hay que comer, pero ¿qué me dices en cuanto a las bebidas? ¿Qué es lo que se tiene que tener en cuenta? Se tiene que tener en cuenta que beber es importante. Beber líquidos a poder ser acalóricos, a poder ser líquidos que no impliquen, digamos, ningún tipo de problema relacionado con bebidas excitantes, sobre todo a nivel también gástrico, puede ser buena idea. Ahora bien, en ocasiones ocurre que estas bebidas acalóricas, por ejemplo, el agua, nos dan mal sabor. No pasaría nada. Podríamos ponerle, por ejemplo, hierbas frescas. Podríamos ponerle albahaca, podríamos ponerle perejil, podríamos ponerle hierbabuena para que ese agua tuviera un saborcillo diferente. Que el sabor que nos da el agua es un poco cálcico, un poco ferroso. Podríamos añadirle unas gotas de unos cítricos o rodajas de una naranja, rodaja de un limón, para cambiar ese sabor, para que ese sabor tan ferroso, tan cálcico, que puede ser como, digamos, terroso, no sea un problema. Simplemente porque confundiríamos al sistema del gusto y podría conseguir que no tuviéramos esta serie de problemas. ¿Y el café y el té estarían indicados? Pues es una buena pregunta y depende. En principio sí, pero sí podríamos consumir, pero cuidado con los síntomas secundarios asociados a gastritis, problemas de deglución, diarreas, estreñimiento, porque todas las bebidas excitantes como el té o la infusión podrían ser un problema. Entonces, de nuevo hay que evaluar en cualquier persona cómo ocurre. Ahora bien, en principio sí. Ahora, si tenemos una persona, por ejemplo, con una diarrea incontrolada, pues una de las cosas que restringiríamos sería este café o este té. Ahora mismo, como tenemos cafés descafeinados o tés mucho más flojillos en cuanto a la teína, sí que podemos plantearlo un cambio, simplemente por mantener ese regustillo, ese sabor. Al final vivimos una sociedad tan acostumbrada a tomar un café, a tomar un té, a tomar ciertas cosas, que lo que tenemos que buscar es adaptarlo a la situación lo máximo posible. Sí, a veces es más el ritual, ¿no? Con lo que lo asocias, el momento aquel de desconexión. Totalmente. Luis, tú ahora nos hablabas de efectos secundarios. ¿Cuáles son los más comunes que tú ves en consulta? Pues muy buena pregunta, porque nos encontramos con dos cosas. Es un poco disyuntiva. Los más conocidos versus los más habituales. Los más conocidos, pues seguramente a todo el mundo le venga a la cabeza las náuseas, los vómitos, porque son los que la gente lleva peor. Los que la gente no le gusta vomitar. Esto creo que no sorprenderá a nadie. Entonces, son los que más miedo causan. Y en realidad, particularmente, dado cómo ha evolucionado la clínica en este sentido y que la mayoría de pacientes ya toman antieméticos en el día +1, día +2 tras el ciclo de quimioterapia, ya se han convertido prácticamente en los menos prevalentes, es decir, los menos habituales. A mí me preocupa mucho más los que sí que son más prevalentes, es decir, malas digestiones, lo que veníamos comentando del tema de la irritación de la mucosa gástrica, diarreas que no se pueden controlar, boca seca como un principio de xerostomía o incluso mucositis. Esos son los síntomas que sí que son más prevalentes y que sin embargo son los más infradiagnosticados. Entonces son los síntomas que a mí me suelen preocupar más, también los que más veo en consulta. Y a todos estos, lo que se le tiene que plantear de base es una mejora en la calidad alimentaria o una pauta concreta para que no sean tan incontrolables, para que no sean tan problemáticos. Luis, muchos de estos efectos secundarios al final en lo que se traducen es en la falta de hambre, ¿no? ¿Cuál sería la recomendación para estos pacientes que no tienen apetito? ¿Algunos trucos que nos puedas dar para aumentar esa sensación de apetito? Ojo, que es una falta de hambre secundaria a es que si como algo lo voy a tirar, es que si como algo me va a sentar mal, es que si como algo es desagradable. Es decir, no es que es una falta de apetito directa, lo que conoceríamos como anorexia o lo que conoceríamos como, por ejemplo, la saciedad temprana, porque tengo el estómago así, enseguida me sacio. Es decir, serían secundarios a es que me va a ir mal. Entonces, la recomendación que daría de base es vamos a ir apuntando lo que estamos comiendo y cuándo nos pasan este tipo de problemas. Por ejemplo, me pasa después de comer, me pasa después de merendar, me pasa nada más levantarme. Eso ya va a hacer que el trabajo que tengamos que hacer a nivel dietoterapéutico sea cambiante. Porque si nos pasa después de comer, probablemente el problema esté en el estómago. Si nos pasa desde por la mañana, probablemente el problema sea de los citostáticos que nos han dado. Eso ya va a cambiar mucho el tratamiento dietoterapéutico. Entonces, primer consejo básico, ir apuntando lo que estamos comiendo y en base a eso establecer una hoja de ruta. El punto 2 es que no nos preocupe lo que estamos comiendo esencialmente mientras sean materias primas, es decir, mientras lo que comentábamos, ¿no? Frutos secos de calidad,
carnes de calidad, pescados de calidad, es decir, no una barrita de merluza. Y simplemente plantearía a modo de rescate priorizar en los en comidas y en cenas principalmente que todo estuviera cocinado y que utilizásemos cocciones tipo salteado, tipo papillote, que no van a ser muy agresivas a nivel de mucosa gástrica, sobre todo. ¿Mejor cocinado que crudo? Sí, sin duda, especialmente para todos estos síntomas tipo diarrea, tipo falta de apetito. Lo cocinado sacia menos. Y además lo cocinado lo que nos puede hacer es que no haga falta masticar tanto, porque ya va a haber una parte como digamos que está predigerido. Al final esa predigestión, es decir, cocinarlo en lugar de crudo, va a conseguir esta pretolerancia, por decirlo de alguna forma. Y por supuesto, de nuevo, especias, las que queramos. Esto para mejorar el sabor de los alimentos, ¿no? Si tenemos el sabor ese metálico, ¿no? Que molesta tanto. ¿Y tú recomiendas enriquecer los platos con alimentos que sean densos nutricionalmente? No sé, por ejemplo, a una crema añadirle queso rallado o frutos secos triturados. ¿Podría ser un buen sistema? O levadura nutricional, es decir, podríamos encontrarlo, pero también va a depender del caso, o va a depender un poco de lo que estamos buscando. Lo principal va a ser sobre todo recomendar insisto, según el caso, que esas cremas o esos purés, si es lo que queremos consumir o lo que nos entra, estén enriquecidos, pero de alimentos densos, no solo nutricionalmente, sino en proteínas de calidad. Por ejemplo, quizá un ejemplo muy habitual, enriquecer con nata solo va a aportar calorías, pero no va a aportar muchos nutrientes. Y quizás sería más interesante enriquecer con un yogur griego, o enriquecer con un yogur de soja, o enriquecer con levadura nutricional, o un poco una amalgama de todos los anteriores. O no nos tiene que dar miedo enriquecer con proteína tipo whey, es decir, con suero lácteo, o con proteína de guisante, si la persona no toma lácteos. Al final no nos tiene que dar miedo, y son cosas que desde el punto de vista dietoterapéutico nos pueden dar muchas garantías de que, mira, tu cuchara, no te preocupes de que no puedes comer sólidos, vale, no te preocupes, pero tu cuchara, una cucharada, en lugar de valer por 2, va a valer por 20. Ese es mi trabajo como dietista nutricionista clínico. Hacer que todo cuente lo máximo que puedo permitirme que cuente. Imagino, Luis, que gran parte de tu trabajo también consiste en desmitificar todos esos falsos mitos y bulos que corren por Internet y que me parece que el cáncer es la enfermedad que más genera este tipo de contenidos. ¿Te parece si me ayudas a desterrar algunos de los más comunes? Vamos a ello. Adelante. Mira, si hay un alimento al que le han colgado la etiqueta de alimento diabólico, yo creo que es el azúcar. He leído en Internet textualmente que el azúcar alimenta las células cancerígenas. ¿Esto es así, no? ¿Qué matiz hay ahí? Esto es simplista. Es simplista porque hay algunas que también se alimentan de glutamina, por ejemplo, que incluso se ha llegado a plantear como una manera de enriquecer para disminuir algunos efectos secundarios. Hay otros que también utilizan triacilglicéridos, que son simplemente moléculas de la grasa, por decirlo de alguna forma. Es decir, es simplista. Y el problema que tenemos con el azúcar no es que alimente como tal las células del cáncer, sino que todo lo otro que provoca a nivel hablamos de inflamación crónica de bajo grado, hablamos de que atonta, por decirlo de alguna manera, y muy simplista, al sistema inmune, que va a ser clave en esta situación. Entonces, el problema que tenemos con el azúcar es que tomamos demasiado azúcar libre, demasiado azúcar de mala calidad. Digo mala calidad por referirme a que si comemos azúcar de un plátano, pues no va a ser un problema, porque es un alimento denso, es un alimento que viene con fibra, es un alimento que viene con vitaminas, con minerales, no va a ser tan problemático como el azúcar de, por ejemplo, un bollicao. Claro, el añadido, ¿no? Es el problema, el de mesa y el añadido. Para resumirlo así muy sencillo. Efectivamente, y un ligero detalle, la OMS nos dice que gente intentando pasar de 25 gramos al día de azúcar, porque más la cosa no pinta bien, y sin embargo en España seguimos tomando 111,2 gramos de azúcar, datos de 2012. Guau, ¿eso en cucharillas cuánto es? ¿Lo has calculado? 10 cucharillas, es que es de 11, perdón, 11. Es mucha cantidad. Luis, otra creencia es la que invita a retirar la carne roja, especialmente desde que la Organización Mundial de la Salud lanzó una alerta que vinculaba el consumo de carne roja y procesada con el cáncer. ¿Hay que retirarla durante el tratamiento oncológico? Probablemente no y probablemente sí. Digo probablemente no en base a esto, pero probablemente sí en base a otras cosas.
Vuelvo al ejemplo que planteaba antes. Si el problema que tenemos es que se nos irrita la mucosa gástrica, resulta que la carne roja, aquí incluimos el cerdo, incluimos el caballo, incluimos cualquier cosa que no sea pollo, conejo o pavo, es muy posible que sí que sea más difícil de digerir, que sea más pesado. Entonces es muy posible que tengamos que retirarla, no desde el punto de vista de que sea problemática para el desarrollo de esa patología oncológica o un peor éxito terapéutico, sino porque simplemente nos siente peor. Con la carne ultraprocesada, esta sí que sería la recomendación de retirarla, por todo lo que nos has comentado antes, pero, ¿no? Completamente. Lo que comentaba la YARC en este informe de 2009 o 2000, no, 2009 no, 2014, era que provoca o implica un riesgo de provocar cáncer concretamente colorectal, aunque hay ensayos y hay estudios donde ya se ha planteado también de esófago, también de estómago. Entonces, esta relación que existe, no podemos obviarla. La mejor cantidad de embutidos sigue siendo ninguna. Y más en este país que tomamos tantísima cantidad. Entonces aquí lo que plantearía es, gente, dejadlo para BBC, bodas, bautizos, comuniones. Y en el día a día, claro, mejor no. Luis, otro de los mitos que campa a sus anchas por internet es el de que hay que retirar la soja porque favorece el cáncer. ¿Esto es así en todos los cánceres, solo en los hormonodependientes? Bueno, acláranos un poco. Pues esto, hay un poco de polémica, especialmente en los cánceres hormonodependientes, pero las últimas revisiones sistemáticas nos dice que no haría falta preocuparnos, por una sencilla razón. Esto pasa mucho en la alimentación, y es que como sabemos que un alimento tiene un ingrediente, ya nos puede preocupar de cara a que ese ingrediente sea reseñable en la clínica. Sin embargo, estadísticamente significativo en la alimentación no siempre es clínicamente relevante. Me explico. Las manzanas, en sus semillas, tienen cianuro. Y sin embargo nadie diría, voy a dejar de comer manzanas porque tienen cianuro. Básicamente porque para que ese cianuro en las manzanas fuera reseñable haría falta comer muchas manzanas. Con las isoflavonas de la soja, los fitoestrógenos de la soja, pasa absolutamente lo mismo. Y tanto en cánceres hormonodependientes como en no hormonodependientes, los últimos ensayos observacionales, ensayos clínicos nos dice que no parece haber problema. Entonces, con la soja, sí que por principio de precaución, una persona con un cáncer hormonodependiente, el más conocido quizás sea el cáncer hormonodependiente, quisiera retirarse la soja, no atiende a una razón, digamos, demasiado exhaustiva. Atiende a un principio de precaución. Y no tendría sentido, como tal, retirarla de la alimentación, por ejemplo, semanal. Quizá diario, pues bueno, por principio de precaución nos lo podríamos pensar, pero ahora mismo no hay ninguna alerta sanitaria que nos diga, gente, quitaos las hojas si tenéis un cáncer hormonodependiente. No la hay. Más allá de, que hemos llenado a unas ratas hace mucho tiempo de isoflavonas de la soja y no lo han pasado demasiado bien, pero claro, porque les dábamos prácticamente su peso en isoflavonas de soja. Por la cantidad, ¿no? No sé si algunas aquí presentes, no sé si algunas aquí presentes ha tomado alguna vez su peso en algo. Imagino que no. Estaríamos muertos, seguro. La cosa no iría del todo bien, claro. Efectivamente. Entonces, creo que a veces tenemos que relativizar y contextualizar. El hecho de que, por ejemplo, una soja texturizada o un edamame tenga una isoflavona, no solo es que la tiene una cantidad insignificante, sino que además, aunque esa cantidad fuera significativa para el desarrollo, para empeorar un pronóstico, bueno, pues dejamos de tomarla a diario y pasamos a tomarla 3-4 veces por semana y seguramente el resto de ingredientes de la alimentación normal vayan a hacer que no sea tan reseñable. También existe, Luis, la creencia de que solo hay que comer alimentos ecológicos porque los pesticidas de la agricultura convencional pueden provocar cáncer. De hecho, hay incluso estudios que reafirman esta expresión. ¿Tú cómo lo ves? Pues esto es una estafa. Directamente, ¿eh? Esto es una estafa. Y pero además es que esto implica, sinceramente, estando como estamos, en mitad de una crisis económica que va a venir por todo el tema de la pandemia, que aún haya gente que le eche cara a este tema, a mí me hierve la sangre. Hay un estudio que afirma que hay menos probabilidad de desarrollo de cáncer en personas que toman alimentos ecológicos. Sin embargo, cuando se analizan los datos de ese estudio, lo que vemos es que la gente que come más alimentos ecológicos es la gente que tiene más poder adquisitivo, es la gente que bebe menos alcohol, es la gente que fuma menos, es la gente que hace más ejercicio. Entonces, ¿cómo podemos decir? ¿A quién se le ocurre decir, no, es que era por los ecológicos? Esa gente tendríamos que, sinceramente, meterla en la cárcel. De verdad, o sea, es que eso está provocando que haya gente que invierta muchísimo dinero que no puede invertir en esto y que
por el simple miedo de que puede provocar o puede empeorar su cuadro clínico, lo cual no es cierto bajo ninguna circunstancia. Analizo este estudio en mi blog y el título del estudio no os sorprenderá: comer ecológico no disminuye el riesgo de cáncer. Y invito a que la gente no solo es que pueda leer ese o puede informarse de ese tipo de afirmaciones buscando otros autores, sino que a mí me hierve la sangre. Y además es que lo que utilizamos muchas veces estos estudios, o lo que se utiliza estos estudios, es para que sociedades como la Sociedad Española de Agricultura Ecológica digan: no, es que ni tan mal, cuando al final se olvidan de decir no solo que es un estudio observacional, por tanto habría que ver si esa hipótesis es válida, sino que además se olvidan de todo lo demás, de analizar de manera crítica ese estudio. Eso es lo que nos pasa mucho a la población general, que no tenemos la visión crítica ni las herramientas para saber si un estudio está bien o mal hecho. Entonces te quedas solo con el titular y hay muchos mensajes contradictorios en este sentido. Totalmente. Por eso es importante la tarea de divulgación que hacéis los que realmente sabéis interpretar los estudios para decirnos: oye, esto está mal hecho y no tiene razón de ser. Pero es que no solo es cuestión, y muchas veces, no es que la incultura científica de la población, no, es que la incultura científica de la población no, es que hay gente que utiliza este tipo de conclusiones para hacer titulares falsos. Y hablamos mucho de las fake news con el tema de la pandemia, con el tema de la política, pero con el tema de alimentación y con el tema de la ciencia, las fake news llevan estando con nosotras eones. Sí, yo creo que el campo de la alimentación es uno de los que más controversias generan y más informaciones contradictorias se lanzan constantemente, y la población está súper confundida. Ya no sabes lo que hay que comer, lo que no. Totalmente. Es muy, muy, muy difícil. De hecho, en este sentido, Luis, te comentaba, ¿no? Ahora hemos estado viendo que los gurús anticáncer, aparte de decirnos qué es lo que hay que desterrar de la dieta durante la enfermedad del cáncer, también promueven una serie de alimentos, ¿no?, a los que les atribuyen unas cualidades que a veces parece que son prácticamente mágicas, ¿no?, como el ajo, la cúrcuma, los frutos rojos, la seta shiitake. Pero ¿qué es lo que ha podido realmente constatar la ciencia respecto a estos alimentos? ¿Hay que comerlos en grandes cantidades o cómo funciona? Lo que ha constatado la ciencia es que ninguno de esos alimentos es tan importante como comer suficientes proteínas adaptadas a las necesidades, consumir suficientes calorías adaptadas a las necesidades. Eso es lo que la ciencia ha constatado. Que estos alimentos, o que la inclusión de algunos alimentos pueda significar un plus, está en tela de juicio. Pero de nuevo, vuelvo al ejemplo que ponía antes. Podemos hacer una dieta cetogénica, una dieta ayuno intermitente, una dieta mediterránea de mierda. Y eso es lo importante, que no sea de mierda. Y eso, independientemente de incluir cúrcuma o incluir los taninos de los frutos rojos o las antocianinas, va a ser mucho más relevante. Ahora bien, ¿que incluir frutos rojos va a ser positivo? Pues va a depender. Es verdad que como fruta van a ser muy recomendables, pero tanto como una naranja o como un kiwi. Lo que pasa es que la naranja pues no tiene tanto nombre, porque es como muy del día a día, ¿no? Pues sí, es que va de esto, de comer alimentos en el día a día. No hace falta que vayamos a alimentos exóticos. No hay que atiborrarse tampoco, ¿no? No, claro, totalmente. Sí que parece que el ajo o la cebolla incluso tienen algunos alimentos, como la alicina en este caso, tienen algunos productos como la alicina que podrían ser recomendables para cómo nos siente algo, pero muchas veces más no es mejor. Y esos alimentos ya los vamos a incluir, o esos componentes los vamos a incluir de manera habitual en nuestra rutina alimentaria, por decirlo de alguna forma. Ana, tú durante tu enfermedad también tuviste que lidiar con toda esta desinformación y estos falsos mitos que ahora comentábamos con Luis. Sí, totalmente. Creo que esto es algo que le pasa a casi todos los pacientes, que ya no solamente que tú puedas buscar información sobre qué comer o qué no comer o cómo, sino que hay muchas personas que acuden, o sea, que no se acercan a ti solo para decirte, pues, a mí me ha funcionado esto, yo he leído en no sé dónde que debes dejar esto. Y muchas veces este tipo de información pues confunde más que otra cosa. Sobre todo porque hay que recordar que cuando uno está enfermo, y más con esta enfermedad, eres una persona muy vulnerable y te quieres creer lo que sea. Y esto es súper importante porque puedes acabar haciendo dietas o acabar comprando productos que realmente no es que solo no te funcionen y solo te hagan perder dinero, sino que además podrían llegar a ser perjudiciales.
Ana, vamos a poner en contexto tu caso. A ti te diagnostican un cáncer de nariz y de cuello en 2018 y durante 6 meses hiciste tratamiento de quimioterapia y radioterapia. Un diagnóstico así, imagino que siempre tiene un impacto brutal en la vida de cualquier paciente, ¿no? Desde el punto de vista emocional, laboral, logístico, pero también nutricional. ¿Qué es lo que tú tuviste que cambiar de la dieta cuando tienes la enfermedad? Vale, a ver, de entrada yo no cambié nada. O sea, cuando empecé el tratamiento, cuando me dijeron, ¿no? Me dieron el diagnóstico y empecé, yo seguía comiendo absolutamente normal. El problema fue que debido al tratamiento empecé a sufrir pues muchísimos efectos secundarios que se me iban solapando además. Y como bien han dicho anteriormente, pues algunos de estos efectos secundarios están infradiagnosticados y como no se conoce muchísimo, la persona que lo sufre realmente no sabe que los está sufriendo. Y por poner un ejemplo, diría que la mucositis sería uno de estos efectos secundarios que tú no sabes que lo estás sufriendo y por lo tanto es muy difícil no explicarle al médico qué es lo que te pasa. ¿Qué es la mucositis, Ana? Explícanos para los que no lo sepamos. Vale, la mucositis es una inflamación de la mucosa bucal que acaba derivando en la aparición de aftas bucales que además pueden llegar a infectarse y generar pues, la aparición de hongos y otros problemas. Y eso lo que implica es que no puedas comer porque te duele. O sea, todo el mundo ha tenido anginas alguna vez, ¿no? Las amígdalas inflamadas y sabe lo que cuesta tragar un alimento cuando estás así. Pues eso os lo tenéis que imaginar, pero por toda la boca. Wow. Boca y esófago. Claro, pasar cualquier alimento por ahí pues hace muchísimo daño. Pero es como tan progresivo que a veces uno no se da cuenta. Y lo que haces es, que también lo comentaba muy bien, que acabas teniendo anorexia, claro. Pero no porque no tengas hambre, porque yo sí recuerdo tener hambre, sino porque solo pensar en afrontar dolor, ¿no? Una comida es que se te quitan las ganas. Y claro, ahí pues le vas añadiendo pues más y más efectos secundarios. Y eso hizo en su momento que sí que fuera cambiando la dieta, pero en función de lo que me iba encontrando cada semana. ¿Y tú tuviste asesoramiento nutricional durante este proceso o ibas un poco haciendo ensayo-error tú misma? No, sí que tuve asesoramiento. Lo que pasa es que, como comentaba, los efectos secundarios van cambiando muchísimo a lo largo del tratamiento y a veces este cambio pasa en 24 horas y tú no tienes acceso a nutricionistas claro, en tu día a día, ¿no? Claro. O al momento. Entonces, tú sigues cierto, vas al médico, te da unas pautas que a veces, desde mi punto de vista, pues no eran muy concretas o que por eso hicimos este proyecto. Del que ahora hablaremos. Vale. Y claro, lo que pasa es que después, al cambiar este efecto secundario, pues ya te encuentras que las pautas que te dieron pues ya no te sirven. Ana, tú eres precisamente epidemióloga nutricional, te dedicas a investigar, ¿no?, cómo afecta la nutrición a ciertas enfermedades y te he oído decir en algún reportaje que he visto tuyo que pese a lo que te dedicas, cuando tuviste el cáncer estuviste muy, muy perdida, ¿no?, en cuanto a qué es lo que tenías que comer y lo que no. Antes hablábamos también de esa desinformación que sufrís todos los pacientes que tenéis cáncer y la vulnerabilidad, ¿no?, de ese momento. Tú cuando buscabas en internet, ¿qué es lo que te encontrabas? La verdad es que no buscaba mucho porque no me apetecía. Yeah. A veces no estar informado es mejor que tener cierta información y por lo tanto desconecté un poco de todo el mundo de internet durante la enfermedad porque no quería saber. Y también es verdad que la enfermedad afecta en muchos sentidos, pero afecta sobre todo a la cabeza, ¿no? Al cerebro. O sea, me costaba muchísimo pensar, concentrarme y razonar las cosas. Es que parece increíble, pero era así. Y yo simplemente me dejaba llevar y comía lo que me pusieran delante o no, digamos, pero tampoco era muy proactiva por lo que se refiere a la alimentación. Imagino que aparte de saber qué es lo que tienes que comer desde un punto de vista nutritivo, muchas veces también el problema con lo que se encuentran los pacientes o los familiares es cómo llevarlo a la práctica, cómo cocinarlo.
¿Cómo fue tu experiencia en este caso? Sí, este era uno de los problemas, ¿no? Que las pautas de un nutricionista, pues, son normalmente aumenta el consumo de proteínas y quizás te dicen también los alimentos proteicos, o en mi caso también lo sabía. Pero esto después, ¿cómo se traduce? Claro. A recetas? O sea, ¿cómo lo aterrizas al día a día? Te encuentras totalmente perdido. Cuando llegas a casa, a la cocina, normalmente tampoco te apetece nada cocinar, claro, porque ya solo el olor que desprenden los alimentos pues no te apetece. Y traducir esto en al final unos platos que sean variados, que sean atractivos. Eso es importante también, que sean esto atractivos, es importantísimo, que entren por la vista un poco, ¿no? Claro, porque estás en una situación en la que no te apetece comer. Pues es muy importante que lo que tengas delante tenga un aspecto agradable. O sea, hay que huir de los purés monocromáticos, claro, marrones. Claro. ¿No? O blancos, o sea... Porque, y en un plato bonito, ¿no? Claro, porque al final, como vas teniendo diferentes efectos secundarios que se van solapando, vas cada vez disminuyendo la cantidad, o sea, la variedad de productos, claro, que puedes comer acaba siendo muy monótono y es lo que hay que evitar, ¿no? La monotonía. Ana, tú una vez te curas del cáncer, tus amigos deciden regalarte una cantidad de dinero para invertir en un proyecto de investigación contra el cáncer, porque como tú eres investigadora, imagino que tu círculo de amigos también lo son, y tú siendo consciente de la importancia que adquiere la alimentación durante la enfermedad y habiendo visto que no hay recursos fiables por Internet, decides crear el proyecto ¿Qué y cómo comer durante el cáncer? Cuéntanos, ¿qué es este proyecto? ¿En qué consiste? Vale, antes que nada una aclaración, no mis amigos no son del mundo de la investigación, vale. Hay algunos que sí, pero no todos. Vale, pues todavía tiene más mérito entonces. Sí, cuando tuvieron esta iniciativa, yo lo que hice fue ir a investigar qué grupos estaban trabajando en esto y fui a hablar con Raúl Zamora, que es investigador del Instituto Catalán de Oncología, porque ya lo conocía de antes, ¿no? Y fue él quien me embarcó en este proyecto también. O sea, que lo hicimos de la mano juntamente con muchísimas otras personas que no voy a citar ahora, que seguro que me dejo a alguien. Y me preguntabas, perdona, ¿en qué consistía el proyecto? ¿No? ¿Qué se puede encontrar en la web? Vale. A ver, hay pues muchísima información referente a la alimentación durante la enfermedad. Y eso significa pues desde recomendaciones generales. Perdona, vamos a aclarar que es una página web. Sí. Que se llama Menjar durant el càncer, que en castellano es comer durante el cáncer. Exacto. Sigue, Ana, perdona. En esta página web podemos encontrar pues recomendaciones generales, los diferentes efectos secundarios explicados por nutricionistas, dietistas especializadas en oncología, y diferentes recetas adaptadas a cada uno de estos efectos secundarios y también pues diferentes mitos también explicados y desmitificados. Todo en formato vídeo para que sea muy fácil de seguir por los pacientes y como muy cuidadito todo, ¿no? A nivel visual también. Sí, intentamos hacer un formato muy agradable a la vista. Son vídeos muy cortitos que son fácilmente que se pueden compartir, ¿no? Y normalmente las imágenes se ven desde arriba y son así rápidas. Para ti era muy importante que todos esos efectos secundarios y esas recetas asociadas a los efectos secundarios quedasen unificadas en una única página web, por esto que comentabas tú de que la sintomatología va variando mucho, ¿no? A lo largo de la enfermedad. Sí, correcto. Entonces, igual hoy tienes náuseas, pero mañana pues las llagas en la boca. Sí. Yo creo que es el punto fuerte del proyecto, es que lo tienes todo resumido en una misma página web y por lo tanto es fácil encontrar la información. Otra de las cosas por las que destaca este proyecto es que buscaba sobre todo ser riguroso e incluir información contrastada científicamente precisamente para combatir todos estos bulos y desinformación que circula por Internet. Por eso está elaborado también con la colaboración de las principales instituciones catalanas en investigación, nutrición y oncología. ¿Quién está detrás de este proyecto, además de Ana Tresserra y Raúl Zamora? Vale, pues detrás están diferentes instituciones, por ejemplo, aparte de la Universidad de Barcelona y el Instituto Catalán de Oncología,
Tenemos también al IDIVELL, que forma parte del ICO. Tenemos la Universitat Rovira i Virgili de Reus. Está la Fundación Alicia y también está la Xarxa Audiovisual Local. Que es quien de la parte, ¿no? La producción audiovisual. Sí, correcto. Recordaros que aunque la página web está originariamente en catalán, menjaduraналcàncer.cat, comer durante el cáncer, los vídeos de las recetas, que son el principal atractivo de la web, o uno de los principales atractivos, se pueden seguir perfectamente porque solo tienen música y algunos textos destacados, pero se pueden seguir bastante bien. Ana, ¿está previsto traducirlo a otros idiomas para que pueda llegar a más gente? Porque me parece un recurso increíble para los pacientes de cáncer. Sí, la verdad es que sí. Esperemos que durante este año podamos traducir la página al menos al castellano y al inglés. Es que me parece increíble que un recurso así no existiese ya, ¿no? Cuando el cáncer es una enfermedad que lamentablemente no afecta a tantísima gente. Sí. Ana, ¿y tú ahora, después de tu proceso personal de haber pasado el cáncer, te alimentas de una manera distinta? No, tengo que decir que no, porque... Bueno, sí que he cambiado alguna cosa, pero, por ejemplo, he bajado el consumo de carne, pero es que yo creo que era una persona que ya comía bien antes. Ya comías bien, claro. No tenía mucho sentido cambiar, en realidad. O sea, no como perfecto, obviamente, y de vez en cuando en las BBCs, ¿no? Y cuando digo BBCs también es fines de semana. No haciendo el vermut. Claro, obviamente. O sea, al final comemos también para satisfacernos nutricionalmente, pero también para una el satisfacción emocional, claro, ¿no? totalmente. La parte de goce y disfrute, ¿no? que trae la comida. Es que esto es igual de importante que el resto. Sí. Es como ahora con la pandemia, ¿no? No solo la parte sanitaria, sino también la emocional se está resintiendo mucho. Sí. Aquí, si me permitís, por complementar un momento a Ana, me parece absolutamente valioso ese testimonio. Es decir, la alimentación también es sociabilizar, la alimentación también es agradable y también es disfrutar de lo que estamos comiendo. Y esto me parece fundamental. El hecho de que tanto en la salud como en la enfermedad, muy importante disfrutar de lo que estamos comiendo. Y eso es, parte del tridente de la alimentación. No solo tiene que ser suficiente y saludable, sino también tiene que tener este componente de disfrutar. De hecho, en el proyecto que hay como comer durante el cáncer, una de las recomendaciones que hacen las dietistas nutricionistas que han participado es recomendar que comas en compañía, que no lo hagas solo, ¿no? Por esta parte también social y emocional. Sí, porque así te distraes un poco de lo que estás haciendo, porque todos sabemos que cuando estamos o mirando la tele o bien socializándonos, comemos más. Porque lo hacemos como con un impulso, ¿no? Que no nos hace pensar. Claro. Y en este caso pues iría bien porque normalmente los pacientes oncológicos pierden mucho peso. Así que es una forma también de aumentar la ingesta. De hecho, como comentábamos al principio, uno de los riesgos de las personas que sufren cáncer es esa desnutrición extrema, que en el 20% de los casos de gente que muere teniendo cáncer no es por la enfermedad en sí, sino por ese estado de desnutrición. Con lo cual sí que es una cifra que me parece tremenda y que constata la necesidad de poner la alimentación y la nutrición un poco en el centro también de esta enfermedad. De hecho, un detalle sobre esto. No, di a nadie. No, solo que me gustaría añadir que en la última pirámide de dieta mediterránea hecha por la Fundación de Dieta Mediterránea aparece ya la socialización, entre otras cosas, dentro de la pirámide como elemento fundamental del que es la nutrición. Claro, exacto. Claro. Sí, pues bienvenidas a esta revisión, ¿no? Completamente. Y un detalle sobre lo que planteabas, Laura, es verdad que el 20% de las personas que fallecen lo hacen desnutridas o por la desnutrición, pero no hay que olvidar que la desnutrición ocurre en un 50% de los pacientes. Datos de 2015 de un estudio de Predices que se hizo allí en Cataluña, de hecho, y que entre un 10 y 50% de los pacientes nada más ser diagnosticados ya presentan desnutrición. Es decir, que ojo, cuidado, es verdad que el 20% sí, pero que hay un porcentaje que a veces se nos olvida, ¿no? Como la COVID. En ocasiones hablamos de, ojo, la cantidad de gente que ha fallecido por la COVID, pero ¿y la gente que tiene aún sintomatología? O la gente aún que tiene unas consecuencias a largo plazo. En este caso, y simplemente por terminar, me parece importante destacar que España sigue siendo el único país de Europa sin dietistas nutricionistas en el sistema sanitario de salud. Esto es terrible. Entonces, ojo, cuidado, que los datos podrían ser peores. Y Luis, ¿este 50% de desnutrición de que hablas, a qué es debido?
Pues hay tres factores. Es al inicio de la enfermedad. En el inicio de la enfermedad es entre un 10 y un 40%, y este podría avanzar hasta un 50% según el estadio, según el tratamiento o según el tipo de tumor. Por ejemplo, el tratamiento podría ser fundamental para que un paciente acabase con una desnutrición, simplemente por lo que comentábamos antes. Pues mira, tengo una mucositis que no me permite comer. Aquí hablamos de que más o menos 1 de cada 2 pacientes va a sufrir en algún grado una desnutrición o una malnutrición. Ojo, porque a veces hay una desnutrición que se oculta. Un paciente con una gran obesidad podría estar desnutrido, claro, pero no lo sabríamos, porque confundimos a veces peso con buen estado nutricional. Luis, a lo largo de la entrevista hemos repasado cómo tiene que ser la alimentación durante el cáncer, pero no querría acabar sin que nos explicaras si la alimentación puede contribuir a prevenir esta enfermedad. Y si es así, ¿cómo deberíamos comer? Pues mira, según datos de 2008, el 35% de todos los tumores están relacionados directamente con la alimentación. Un 10% con el consumo de alcohol y entre un 4 y un 6% por la obesidad. Entonces, sí. Fíjate, ¿no? 5 de cada 10 tumores a priori están relacionados con factores alimentarios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? De nuevo, recuperando la primera pregunta, consumir materias primas en la medida de lo posible. Esto es, alejarnos de carnes procesadas, alejarnos de alimentos con un exceso de sal, alejarnos de alimentos con un exceso de azúcar y sobre todo consumir, que la mitad de lo que consumiéramos fueran frutas y verduras. Aquí voy a intentar hacer un mensaje más propositivo que impositivo, es decir, más positivo que negativo. Si la mitad de lo que como son frutas y verduras, estamos consumiendo legumbres al menos 4 veces por semana, consumimos frutos secos de manera diaria, es muy posible que estemos consiguiendo alejar cualquier tipo de patología. No hablo solo de la oncológica. Entonces, si mantenemos esas, digamos, 3 cosas, aunque hay cosas negativas que pueden influir positivamente, por otro lado, en que ocurra una patología, ya estamos haciendo mucho camino. Frutas y verduras, en cualquier comida, cena, desayuno, las comidas que queramos hacer, frutos secos de manera diaria, y legumbres 4 o 5 veces por semana, mínimo 4. José, es que al final no es tan difícil, ¿no? A veces parece que nos complicamos la vida con tipos de dietas como súper complejas y al final, ¿no? Es como volver al origen un poco. Es comer comida. Y Ana, tú que desarrollaste el cáncer pese a que eras joven, hacías ejercicio y te alimentabas bien, ¿por qué te merece la pena seguir cuidándote? Muchas personas me han preguntado justamente esto y creo que tengo una muy buena respuesta. Hay que estar en el mejor estado nutricional y físico, porque si te pasa, es la mejor forma de afrontarlo. O sea que si volviera para atrás, lo haría exactamente igual. Pues con los pelos de punta por lo que nos acaba de decir Ana, acabamos el último capítulo de la primera temporada del podcast de Nutrición Consciente. Muchas gracias, Ana, Luis, por haber estado aquí con nosotros y habernos ayudado a divulgar con rigor sobre alimentación oncológica. Gracias a ti. Y a los que estáis al otro lado, gracias de nuevo por habernos seguido semana a semana. Espero que nos reencontremos sonoramente muy pronto con más entrevistas a las mejores expertas y expertos en nutrición del país. Si tenéis sugerencias de temas, no dudéis en hacérmelas llegar a través de mi Instagram, Nutrición Consciente BCN, o mi web, lauraribes.com. Que seáis muy felices. Has escuchado el podcast de Nutrición Consciente, una producción de Lascrit dirigida y presentada por Laura Ribes.